estuvo en 1991 participando en un concurso mundial de belleza. Es un amante de la vida, amante de la naturaleza, le encanta la política. Pero la pregunta es también, ¿el Ecuador volverá a los apagones? ¿Habrá escasez de gasolina por el problema que tenemos con la refinería de Esmeraldas? ¿Qué pasará con la minería ilegal en este país? Les presento a Inés Manzano, ministra de Energía y Minas, en este su podcast Entre Dos Luces. Yo soy Ángel Erazo. Hola, ¿cómo están? Un gusto inmenso saludarlos. Bienvenidos. Hoy nuestro decorado informativo en este podcast Entre Dos Luces naturalmente cambia. Hoy tenemos una auténtica dama, una belleza. ¿Quién creyeran? Les cuento que inclusive se paseó por las pasarelas en el mundo, porque en verdad es hermosa. Ya les voy a decir de quién se trata. Le encanta también la política. Ensayó un poco allá por el 2012 con el señor Mauricio Rodas. Siempre ha estado pendiente y defendiendo lo que lleva en el corazón, que es el medio ambiente, la vida, ¿verdad? Y ahora tiene tremenda responsabilidad. Le ha dado reposo a un ministerio que debía aterrizar. Recuerden ustedes el tema de los apagones, de la señora Andrea Robo, del señor Goncalves, del señor de Luque, en fin. Les presento, sin más preámbulos, a la abogada Inés Manzano, ministra de Energía. Un gusto saludarla, ministra. Gracias por la invitación. Un saludo a las personas que nos miran, que nos están escuchando también. ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado? ¿Ha podido darle ese reposo, esa tranquilidad para poder trabajar en un ministerio tan difícil, tan sensible como el que le ha tocado dirigir? A ver, no hay descanso. Es decir, tenemos tantas cosas que hacer, tenemos objetivos claros y la ilusión siempre de que el Ecuador cambie. Y para eso se necesita trabajar 24/7. O sea, no hay descanso. Y creo que es el ministerio donde vamos a ver mayores cantidades de transformaciones a lo largo de la gestión del presidente Daniel Noboa. Lo que a veces las personas juzgan es lo inmediato. Sin embargo, a veces se olvidan de que ese hombre, esa mujer, es una madre o un padre de familia. Entiendo que usted es una madre de familia. ¿Cómo divide una madre con tantas responsabilidades en este ministerio, verdad? Y también el tema familiar. ¿Cómo se hace, cómo se organiza eso? A ver, es más difícil cuando tienes un hijo, definitivamente. Sobre todo la mía es muy chiquita. Pero tengo un excelente esposo. Y esa parte es un balance bueno. En el sentido de que me apoya. Y en ese apoyo es coger ciertas tareas que yo hacía, las hace ahora él. Y no es fácil. O sea, yo decir que hay un balance, eso no es verdad. O sea, uno tiene una entrega completa a un cargo público con responsabilidades en donde no existe más una balanza en el sentido de que vamos a estar tas con tas. O sea, sí hay un sacrificio de calidad, no de calidad de tiempo con la familia, pero sí de cantidad de tiempo con la familia. Dígame una cosa, ¿qué experiencia le dio la política a usted? Ese ensayo que tuvo de llegar a una alta magistratura, a una segunda con el señor Roda. El señor Gaitán Villavicencio lo estaba leyendo en estos días y hablaba de usted y decía que de pronto faltó debate en esa época y que no se pudo conocer a fondo el verdadero pensamiento de Inés Manzano. A ver, era diferente. Acuérdate que estábamos en un correísmo muy recalcitrante. Y la incursión en la política era porque yo quería hablar de desarrollo sostenible, pero además de eso creía que era la oportunidad de comenzar a
llamar la atención a los jóvenes que estaban en ese momento. Acuérdense que nosotros tenemos ahorita, tuvimos un pico de los chicos que salían de la universidad, o sea, se graduaban de colegio hacia las universidades, y era un poco de volverlos a contactar con algo muy bonito que es el desarrollo sostenible, que es ese equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo social. Y la experiencia fue maravillosa porque era territorio, es de las cosas más bonitas que uno puede hacer en política. Yo recuerdo que una de las grandes propuestas de esa época fueron, no sé, 500.000 empleos, algo así. Sí, Esa sí. fue el caballo de batalla. Sí. Y yo creo que rindió de alguna manera, a pesar de que de pronto no había tanta la fuerza también de las redes sociales y todo lo demás, ¿no? Bueno, comenzaba Twitter recién y efectivamente no habían redes como Instagram ni TikTok, que son muy utilizados ahora, pero uno tiene que vivir el tiempo en el que está. Entonces, en ese momento las oportunidades las tenías que hacer en territorio. Nosotros no estábamos ni siquiera habían como 9 candidatos, no estábamos ni siquiera catalogados como, llegábamos al último y terminamos siendo terceros, si no estoy mal. Y creo que eso de ir escalando posiciones en los porcentajes, que eran muy pequeños, porque el gran porcentaje obviamente era el correísmo, pero eso lo que te da es que tú puedes hacer un impacto en ese 3% que tienes de población que escuchó algo importante e interesante. Pero además, como digo, eso fue territorio, eso fue el puerta a puerta. Eso no fue ni un TikTok, ni un Instagram, ni nada, ni el Twitter, porque el Twitter no se utilizaba en esa época para hacer campaña, sino es un tema de noticias yo digo que a los odiadores están en el tweet o en el X, como se llama ahora. Entonces, ese respaldo de la población es el respaldo del puerta a puerta. Yo recuerdo que la famosa campaña puerta a puerta cobró tanto auge en esa campaña León Borja. Ah, claro. En 1984. Claro. Cuando pierde la primera vuelta. Sí, León sí. Febres Cordero y dobla en la segunda. Y mucho se habló y ha quedado para la historia precisamente los análisis de que hizo una campaña puerta a puerta, pero fenomenal. Así es. El señor ingeniero León Febres Cordero. Sí. Y sería bueno preguntarle, ¿pero por qué se quedó en el pasado ese proyecto con Rodas? A ver, porque una vez que ya terminamos de la campaña, yo siempre tengo los objetivos muy claros. O sea, si sabía que era una oportunidad para hablar del tema y que teníamos que comenzar a abrir espacios para que la gente piense, o sea, que pueda decir cosas que estaban pasando, que es diferente. Queríamos que la gente viera que no es un camino. Para mí no era un camino el correísmo. Y luego cuando ya volví a la parte mía, que es la parte del estudio jurídico y de la litigación y los temas ambientales, pues yo continué con lo mío. Y realmente después él Mauricio fue como al municipio, me invitó a que participe como una especie de asesorías, consejerías, pero yo vivía en Guayaquil, el municipio obviamente te absorbe mucho, la función pública absorbe, y estar para que tú vayas disque un par de días a la semana y un par de horas, eso no existe. Entonces, no había el tiempo. No había el tiempo, y creo que él tenía que poner su equipo y vivir su oportunidad, que fue una elección en la cual él gana, y que creo que él tenía esa oportunidad maravillosa en las manos, ¿no? La gente me preguntará, y antes de cerrar estos primeros capítulos de la entrevista, estimada ministra, cuando hablo de la belleza, algo le dejó ese concurso Miss Mundo. Antes no era Miss Universo, ¿no? Miss Mundo, en 1991. A ver, ¿qué aprendió de él? ¿Algo se aprende o no? ¿O simplemente son eventos y eventos? No, primero la razón por la que yo participo fue porque yo hacía voluntariado en FAN, la Fundación para la Adopción de Nuestros Niños de Isabel Novoa. Y
como lo hacía desde que estaba en el colegio, en el último año del colegio, sabía todas las necesidades que habían en la fundación, sabía lo doloroso, por lo menos para mí es muy doloroso ver niños que están en un proceso de adopción, porque significa que el padre y la madre o faltan por algún motivo y esas carencias de amor y de cariño te motivan no sé, pues si tenía que ir a la luna, pues a la luna. Porque te das cuenta que esa indefensión en la que ellos están, hay una fundación que está siendo parte. Y ese año, Isabelita lo que me decía es, los fondos eran para la fundación. Y nada, pues me sentó, me llamó, me dijo y ya, pues yo Isabelita... Le puso el ojo. Isabelita, pero es que yo trabajaba con ella, yo estaba haciendo... Además reunía los requisitos. Yo estaba en una organización linda, que era la que estaba desde sexto curso del colegio. Y cómo decir que no. O sea, el acercamiento a la proposición no fue difícil porque yo la estaba viviendo día a día. Y bonita veía experiencia, a esa ¿no? niña. Linda experiencia. Entonces, luego con ese objetivo, yo le decía, bueno, Isabelita, si ya me meto, ya pues vamos a hacer todo lo posible para lograr que haya esta mirada hacia los niños, a estos niños sobre todo. Y lo logramos. Y para mí fue lindo porque primera vez en la vida que yo primero me separaba de mi familia a hacer recorridos al Ecuador. Y lo otro era que era una experiencia con personas que conocí, que la vida me las puso en el camino, que tenía una persona que dormía conmigo, que no era mi hermana, sino que era una compañera, y que realmente lo importante es manejarte siempre bien con tus principios y ponerlos en práctica. Todas estas experiencias que uno tiene en la vida es para poner en práctica tus valores, en mi caso, valores cristianos, y que te enseñan en el hogar o te enseñan o que te refuerzan en el colegio. Interesante. Vamos al plato fuerte. Vamos. Vamos al plato fuerte. ¿Será posible alejar los fantasmas de los apagones? ¿Será posible alejar los fantasmas de una escasez de gasolina? ¿Será posible, ministra, terminar con el desangre que ocasiona la minería ilegal? A ver, son varias preguntas y todo es posible. Uno, el tema de apagones no existe para nosotros controlar, por ejemplo, el embalse de Mazar, haciendo las gestiones correctas, trabajando al lado de SENACE, que es la Operadora Nacional de Electricidad, y viendo que el embalse se mantenga lo más que se pueda en su nivel más óptimo, porque viene un estiaje, los estiajes hay todos los años, y lo que hemos siempre repetido es, nosotros hemos heredado un problema de 10 años, porque es un plan maestro de electricidad que no se ejecutaba desde hace más de 10 años, porque eso fue desde el año 2012. Y venía como que arrastrando la inversión que había que hacer sobre más megavatios. Se pensó que Coca-Cola iba a ser la solución, pero Coca-Cola no es la solución. Es una parte de los proyectos que había que hacer, pero había que invertir más, y no solamente en compra más de energía, sino también en todo lo que era restauración, reparación, mantenimiento. O sea, realmente ha estado abandonado. Yo he recibido un ministerio en total abandono, con todas sus empresas adscritas y asociadas en total abandono. Ha sido la cueva de Alibaba y los 40 ladrones, ha sido las ineficiencias más grandes, la desmotivación de un personal que no se ha visto valorado, y con eso hay que revertirlo, y por eso digo que el trabajo es constante y que nosotros hemos hecho todo lo posible para que comencemos a tener y evidenciar y disparar esos megavatios que tanto teníamos en necesidad, para que en algún momento seamos nosotros los exportadores y no importadores de energía desde Colombia, sino exportar a todo, pues,
que podamos exportar hasta Panamá fuera el éxito, porque una vez que estás conectado con Colombia, Colombia tiene que conectarse con Venezuela y con Panamá, algo que están trabajando Colombia y Panamá. Y nosotros vamos a tener la conexión del 2027 con Perú. Algo le escuché con Perú, sí, precisamente. Sí, en fines del año ¿Qué 27. garantiza eso? Viene la estabilidad eléctrica, que es importante, una eficiencias también que Recibir necesitamos. energía de ellos. Y sí, en y algún recibir. momento difícil. Sí, porque es una línea de 600 megavatios para poder transferir 600 megavatios. Y luego siempre estamos hablando claramente, eso tenemos la recuperación de 409 megavatios para este año. ¿Esos son termoeléctricos, esos hidroeléctricos? Termoeléctricos y algo de las hidros también. Cuando las mandas a mantenimiento, cuando haces overhaul, mejoras muchísimo las potencias. Estamos comprando energía. Claro, estamos comprando energía. Nosotros estamos con los 300 megavatios de todo lo que es la energía de barcazas. Las barcazas, acuérdense que una Colombia no. energía flotante. No, Colombia está abierta, pero no estamos comprando energía. Y luego tenemos las nuevas compras que son 260 megavatios de pascuales, le decimos nosotros, que van a entrar este año. Y ojalá que podamos con eso también terminar el tema de Termogas Machala, que tenemos una turbina de 77 megavatios, que queremos con el gas que estamos tratando de importar, haciendo todas las gestiones. O sea, es decir, estamos haciendo todo para que este año en el estiaje no va a haber apagones. Y al menos descartamos esos brutales apagones de 12, 14 horas. No va a haber. Créanme que no va a haber. Es una buena noticia. Porque lo importante es que sepan que durante el año existen unos picos de demanda y esos picos de demanda son los de los primeros meses del año. De hecho, la mayor demanda, que fue 5.100, fue el 5 de mayo que tuvimos y no hubo ningún apagón, a nadie le hicieron restricciones de energía, etcétera. Entonces, si hemos pasado el año con los picos más altos, ya este resto del año los picos ya no son tan altos. Más vale a fines de diciembre, fines de diciembre comienza una vez más a comenzar a haber más demanda hasta mayo del siguiente año. Por eso es que ahorita todo lo que estemos firmando con inversión privada es muy importante porque tiene que entrar el próximo año. Todo lo que estamos haciendo de renta de megavatios es para que entre este año, obviamente, pero que se va a ver beneficiado para el próximo año. Esa sin duda es una buena noticia. Exactamente. El tema de la gasolina extra y la reparación de la refinería más grande que tenemos en el Ecuador, que es la refinería de Esmeralda, hablaba yo de fantasma. Ese fantasma de la escasez de gasolina... No existe. ¿Se está trayendo gasolina del exterior? Claro, o sea, ahorita tuvimos ese problema del incendio con la refinería. Sí. Y la refinería, digamos, sí se vio afectada, sobre todo en el centro de operación, es decir, donde está la subestación eléctrica, donde hay el tema del vapor para que funcionen las máquinas, pero eso poco a poco va a entrar a restablecerse. Inclusive los temas eléctricos los pusimos en Termo Esmeraldas, que está como que al frente, digamos. O sea que en julio terminaría esto. Sí, en julio termina. Y mientras tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es importar lo que haya, las necesidades que hay. En estos momentos no hay tanta demanda de las térmicas como hay en los estiajes. En los estiajes están a full las térmicas. Se llevan todo el combustible. Sí, pero además, no todo el combustible, pero sí es importante. Mucho diésel. Pero luego, por eso es que estamos manejando bien nuestro parque térmico e hidroeléctrico y el eólico, porque el eólico tenemos 16 megavatios y van a entrar 100 y pico para el próximo año. Entonces, lo que nosotros necesitamos es, en este momento en que hay menos demanda de energía y que tenemos buena hidrología también, estamos mandando a hacer todos los mantenimientos que se puedan de las térmicas, que no habían tenido ni siquiera descanso. Esos hace muchísimos años y muchísimos años. Tenemos térmicas que tienen 3 años sin hacerse un mantenimiento. Increíble, ¿no? Y luego tenemos... pues. Exactamente, tenemos y tuvimos gobierno. Tenemos... realmente que no les ha importado. Yo no sé qué es lo que estaban pensando. Increíble, ¿no?
Y yo recuerdo que Villavicencio, disculpe que te parece, pero denunció que el gobierno del señor Lazo firmó como, tanto le sacó Selec como a CENEL, como 500 millones a cada una, y firmaron tantísimos contratos en este sector y eso no aparece. O sea, No, ¿dónde no está la aparece inversión? porque era mentira. O sea, él firmó. Y eso debe saber la gente, eso debe saber la gente. Así Es es. increíble. Él lo que hizo fue un pantallazo, porque, por ejemplo, Billonaco, que es un proyecto que tenía 6 años retenido, que es el Billonaco 2, que es el eólico en Loja, retenido 5 años. Llegué yo, nos pusimos un cronograma junto con la empresa privada y que es el grupo Cobra, y dijimos, ok, vamos a sacar esto. Estos son los tiempos y lo sacamos. Qué bueno. El último temita es el tema de la minería. Usted es una fiel defensora, un amante de la vida y realmente es digno de felicitarla. ¿Qué puede arrojar ese censo minero? ¿Qué es lo que realmente puede hacer el gobierno para eliminar o para parar un poco el desangre y la cantidad de gente que vive infrahumana, se matan y afectan el medio ambiente en este tema de la minería ilegal? A ver, la minería ilegal, tenemos que combatirla. Así de sencillo. No podemos permitir que esté en áreas protegidas, no podemos permitir que afecten cursos de agua ni la calidad del agua. Y para eso nosotros es importante que se sepa que la minería está en pañales en el Ecuador. Nosotros solo tenemos 2 contratos de explotación minera que están en Zamora Chinchipe. Y tenemos muchos más en caminos, tenemos alrededor de 252 en gran minería que están en diferentes fases dentro de las fases que hay en el sector minero, que son exploración, construcción de mina y la explotación. Y dentro de la exploración hay varias etapas. Entonces, todo esto hace que nosotros por primera vez estemos diciendo: la minería es importante, muy importante de hacer el control, y de ahí la tasa de control y fiscalización minero. Yo necesito hacer más incursiones para controles mineros. Yo necesito tener más fortalecimiento al ARCOM, que es la Agencia de Regulación y Control Minero. Yo necesito que haya mayores prevenciones, que tengamos que hacerlo también con ARCOM y con el Ministerio de Energía. Y sobre todo yo necesito una policía y a unos militares que tengan todo el apoyo por parte nuestra. Y eso se logra con una tasa minera. Estamos hablando de un negocio vamos a decir, un negocio billonario. Sí, es verdad. Entonces, al ser un negocio billonario, no me van a decir que nosotros vamos a hacer cosas solamente con la buena intención y porque queremos que venga la inversión extranjera. No. Son nuestros recursos naturales no renovables que los estamos permitiendo que alguien más los explote, nos dan unas regalías, pero también ellos tienen el beneficio de hacer la explotación y de obviamente llevarlo, en el caso los exportan. Y luego tenemos como segundo objetivo es que ese control va a minimizar o hacer que la minería ilegal lo piense 3 veces antes de hacerlo. Y tenemos que hacer controles en en todas las etapas, pero también en todas las fases de producción hasta la exportación de lingotes de oro. Y existen muchísimas áreas donde el Estado no ha estado interviniendo. Entonces, también votado, obvio, abandonado. Sí, abandonado completamente. Por eso es que esta gente ha hecho casa ahí. Así es. ¿No? Así es. La parte formal prácticamente ha terminado, estimada ministra, pero sí quisiera preguntarla porque la he visto con el agua a la rodilla, montada en esos carros canasta de las empresas eléctricas, colocando postes, luminarias. ¿Qué significa para usted eso, ese trabajo en el territorio? Primero es ver de primera mano la realidad nuestra, es saber que tenemos un privilegio de servir, y tienes que servir no a ciegas, no en el romanticismo de lo que no sé, usted dice tal vez los libros o te dice alguien que tú ves en la televisión, sino del pragmatismo de ir a territorio y ver lo que está pasando.
Cuando nosotros comenzamos a poner, por ejemplo, alumbrado público, la gente no, a ver, que quisiera que vea a alguien cómo es una calle sin luz y una calle con luz. Primero te da mucha seguridad, le da la paz y la tranquilidad a la ama de casa, a la mamá que espera a su hijo que retorne del colegio, o que retorne también su esposo en horas de madrugada o su esposo en las horas de la noche, o la chica que está en la universidad que está saliendo. Estás cambiando vidas y mejorándolas solamente porque estás haciendo territorio y estás viendo que no te están pidiendo que les des, no sé, el mosquitero, que se los damos igual, pero no te están pidiendo cosas, sino que te está pidiendo paz y seguridad. Y esa paz y seguridad comienza con el alumbrado público, con esa energía que tenemos. Y luego lo otro pues lo hacen los ministerios del Interior, el Ministerio de Defensa. Sin embargo, nosotros sí creemos que la energía es un aportante indispensable, no solo para el desarrollo económico de las industrias, a través de las industrias, etcétera, sino de ese desarrollo dentro de la familia. Yo me acuerdo cuando yo era chica teníamos a los famosos apagones. Llovía y ya sabíamos que había apagón. Ya sabíamos. Y mi mami ya sabía que teníamos que irnos todos a la sala y que ahí conversábamos en familia y que era el chiste de hablar de los fantasmas y no sé cuánto. Y éramos chiquitos. Pero porque tenemos una madre de familia que hace de arropa y trata de tranquilizar. Y realmente esa es la figura que nosotros siempre estamos atrás. ¿Qué es lo que hace que una madre de familia esté bien? Y es darle seguridad y paz a sus hijos. Interesante esa reflexión. Ministra, gracias por la deferencia que ha tenido para con nosotros. No, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Queremos agradecer en nuestro podcast Entre Dos Luces la presencia de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano. El testimonio de lo que ha dicho queda a vuestra consideración. Yo soy Ángel Erazo. Hasta una nueva oportunidad.